A partir de ahora y cuando yo utilicé el término romanticismo, tenéis que pensar en el romanticismo literario, en el romanticismo como movimiento cultural que se da en la primera mitad del siglo XIX en España y que antes ya había nacido en países como Alemania o Inglaterra en las últimas décadas del siglo XVIII. La idea que nosotros tenemos hoy en día de romanticismo como algo sentimental, como algo amoroso, esa idea la tenéis que descartar. Si veis este vídeo que tenéis aquí, justamente al principio del vídeo veréis que subraya mucho esa idea de que lo que nosotros hoy en día entendemos por romanticismo no tiene prácticamente nada que ver con lo que fue el romanticismo en sus orígenes. ¿Qué ha ocurrido con esa palabra? Bueno, que esa palabra se ha quedado con las historias de amor y al final se ha producido lo que se llama un desplazamiento semántico y con el pasar de las décadas ha pasado a significar otra cosa. Pero cuando yo hablo de romanticismo, hablo del movimiento cultural y literario que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX, como os he dicho, en España, y que supone una reacción total a los principios del neoclasicismo, donde el neoclasicismo decía que lo importante era la razón, los románticos van a poner los sentimientos. Donde el neoclasicismo decía que lo importante era el cerebro, los románticos van a decir que lo importante es el corazón, es decir, las emociones. Donde el neoclasicismo decía que lo importante era la realidad y la verosimilitud, los románticos van a dar importancia a la fantasía y al ideal, a lo que ellos piensan que tendría que ser el mundo. En España, por circunstancias políticas, el romanticismo llegó tarde y tuvo muy escasa duración. ¿Por qué el romanticismo llega tan tarde a España? Bueno, porque el romanticismo en Europa es hijo de la Revolución Francesa y de los principios de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y en España tenemos a principios del siglo XIX un rey que era Fernando VII, que era primo Borbón también, de los reyes a los que habían cortado la cabeza en Francia. Entonces, Fernando VII piensa que lo que tiene que hacer es cerrar las fronteras de España, aislar el país a todo lo que venga de fuera, prohibir cualquier conato de asociación de liberal, en fin, que promueva cualquier cosa que tenga que ver con esos principios de la Revolución Francesa, porque le da miedo que ocurra lo mismo, que en España ocurra lo mismo que ocurrió en Francia. Entonces, hasta que él no muere, Fernando VII no muere en 1933, no se da el máximo apogeo del romanticismo, que empezaría en torno a 1835 y terminaría en torno a 1844. Entonces, cuando nosotros decimos que el romanticismo dura la primera mitad del siglo XIX en España, no es exactamente así, se sitúa en la primera mitad del siglo XIX en España, pero es más breve. ¿Qué ocurre? Que cuando el romanticismo llega a España, ya casi en otros países está pasado de moda, porque ya está dándose el movimiento literario que va a venir a continuación y que se va a llamar realismo. Entonces, ese romanticismo que en España se da de forma truncada y que se da de forma apresurada, va a tener una segunda vida hacia 1860 con figuras como la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, y también con otras. Pero Gustavo Adolfo Bécquer va a ser el autor principal de ese movimiento que se va a conocer como segundo romanticismo o romanticismo tardío o postromanticismo. En estas dos presentaciones que tenéis aquí vais a encontrar bien explicadas las características fundamentales del romanticismo y también de la literatura romántica. Ahora yo os las voy a resumir también, porque las tenéis aquí en la teoría. ¿Y cuáles son esas características del romanticismo? Bueno, por una parte vamos a hablar de la ideología romántica, de la mentalidad de los románticos, y por otra parte vamos a hablar de las características de la literatura romántica. ¿Por qué primero hablo de la mentalidad y luego de la literatura? Bueno, pues porque la mentalidad sería la base en la que se asientan después las manifestaciones literarias de la época. Y esa base tiene 4 patas, y esas 4 patas serían estas que tenéis aquí. Para los románticos, en primer lugar, lo fundamental es el deseo de libertad. Los autores románticos luchan contra el absolutismo, que simbolizaba en Francia el antiguo régimen derrocado con la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones posteriores. En España sería la figura de Fernando VII, y también un deseo de libertad que se manifiesta en rechazar cualquier norma
y manifestar libremente el deseo particular. Bueno, os podéis imaginar, si hoy en día es difícil ser libre, pues imaginaos cómo era de difícil ser libre o intentar ser libre hace 200 años. Claro, ese deseo de libertad se va a manifestar en el individualismo. El hombre romántico, el individuo romántico, es un individuo de una fuerte personalidad que se cree el centro del universo. Para los románticos el tema fundamental es el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo, y cuánto sufro yo porque el mundo me trata mal. Ese individualismo se va a manifestar en muchas veces una frustración de que el mundo no me puede dar lo que yo me merezco. Ese ser individualista y con deseos de libertad es un ser que es idealista. ¿Por qué? Bueno, pues porque busca cumplir deseos inalcanzables pues relacionados con la patria. Les gustaría vivir en un país, les gustaría vivir en un mundo, pero ahora estamos hablando de país, en el que esos principios de la libertad, la igualdad y de la fraternidad iluminaran todos los campos de la vida. Imposible. Les gustaría también que se cumplieran sus deseos en el amor. Imposible la mayoría de las veces. Y también, por ejemplo, en la justicia, en lo que hoy en día consideraríamos justicia social. Claro, como esos ideales del hombre romántico no se pueden llevar a cabo, lo que surge como consecuencia es el desengaño. Ese desengaño de no es posible vivir en este mundo muchas veces provocará la evasión en la literatura a otros mundos, a otras épocas, a otros lugares. Muchas veces la evasión también la buscan a través del alcohol y las drogas. En fin, son amantes del opio y de otras sustancias, muchos de los románticos, y cuando ya no pueden más con ese desengaño, cuando ya el choque entre lo que ellos quieren, el deseo, y lo que les ofrece la realidad es tan grande, les lleva, en los casos más extremos, al suicidio, más o menos buscado, porque a veces buscan la autodestrucción y a veces directamente se suicidan pues pegándose un tiro, como por ejemplo Mariano José de Larra, que sería uno de los autores románticos españoles más importantes. Entonces, estas características que os he explicado, que valen para cualquier manifestación que se pueda considerar romántica, de la forma en la literatura, ¿de qué forma se van a dar? Bueno, en la literatura nos vamos a encontrar con protagonistas que se encuentran muchas veces al margen de la ley o que no aceptan las normas de la sociedad. Y allí nos encontraríamos como ejemplo máximo el ejemplo del pirata. El pirata sería un tipo de personaje plenamente romántico. En todas las literaturas occidentales donde ha habido romanticismo hay piratas como protagonistas de una o de varias obras fundamentales, en el romanticismo inglés, en el romanticismo francés, en el italiano, en el español. Y ese pirata, ¿por qué es un protagonista típico de las obras románticas? ¿Vale? Porque es alguien que se encuentra al margen de la ley, no acepta las normas de la sociedad, hace lo que quiere, lleva sus ansias de libertad al máximo y encima además, fijaos dónde va, en el mar, que sería el lugar, el símbolo que normalmente nosotros consideramos el símbolo de máxima libertad. Esa libertad los autores románticos también la van a llevar a mezclar en el mismo texto diversas formas métricas. Es lo que se conoce como polimetría. Nos encontraríamos dentro del mismo texto versos más cortos y versos más largos. Fijaos, por ejemplo, aquí, estos que tenéis aquí, frente a estos versos que tenéis aquí. Y fijaos también en estrofas, que os encontraríais con estrofas de 4 versos y luego estrofas más largas. Lo que hacen los poetas románticos es que ellos adecúan la forma métrica a lo que quieren contar. Incluso dentro de la misma obra mezclan fragmentos en verso y fragmentos en prosa. En el teatro rompen con la regla de las 3 unidades neoclásica. Los neoclásicos decían que una obra de teatro tenía que suceder en un solo lugar, tenía que pasar un día como máximo y tenía que haber una sola acción. Bueno, los románticos hacen que las obras sucedan en 20 años, que haya diferentes espacios y que haya una acción principal, pero que después haya acciones secundarias. Además de todo eso, mezclan lo trágico con lo cómico. Desaparece la verosimilitud, hay tantas casualidades, hay apariciones fantasmagóricas, hay elementos que no te crees, y desaparece también el carácter moralizante que tenía la literatura del neoclasicismo. Nos encontramos además en el teatro romántico con finales trágicos, siempre acaba mal.
Y como siempre acaban mal las obras románticas, y como os he dicho, además aparecen elementos extraños, pues como espectros, fantasmas, etcétera. También a los románticos les gustan mucho los ambientes nocturnos, tenebrosos. Aparece la naturaleza violenta y desatada, las tormentas, y muchas veces esa naturaleza violenta y desatada se relaciona con el sentimiento exaltado del propio autor. Es lo que se llama la falacia patética. Si yo estoy triste, llueve. Si yo estoy enfadado, hay una tormenta en el exterior. Si yo estoy muy alegre, sale el sol. Eso se puede ver hoy en día todavía en muchas películas y en muchas series. En muchas cosas, nosotros del siglo XXI, personas del siglo XXI, seguimos siendo hijos e hijas del romanticismo. Los personajes de las obras románticas tienen una fuerte personalidad. No es solamente que vivan al margen de la ley, sino que tienen un secreto oscuro, tienen algo que les atormenta, tienen algo que no pueden confesar, y eso va a llevar después a esos finales trágicos. Muchas veces las obras románticas se ambientan en lugares exóticos. Para los ingleses, por ejemplo, el sur de España es muy exótica, y también lejanos en el tiempo. Hay muchas obras románticas que están situadas en el siglo XV, en el siglo XIV, en la Edad Media, como os he dicho, en épocas lejanas, porque eso bueno, pues significa la literatura de evasión. La novela histórica nace en el romanticismo. En muchas de las obras de los románticos vamos a encontrar el poco aprecio por la vida. Se observa, por ejemplo, en la aparición del deseo de morir o directamente en el suicidio, como una de las obras más importantes de toda la literatura romántica, que es una obra alemana de finales del siglo XVIII, que es Las desventuras del joven Werther, de Goethe, en la que el protagonista se suicida. Y bueno, hubo tal ola de suicidios en algunos países europeos que el libro llegó a prohibirse, para evitar justamente eso. Junto a todo eso aparecen también elementos fantásticos, muchas veces relacionados con el sueño y el subconsciente. Es como si los románticos dejaran la mente, en fin, en blanco, ocupada por esas imágenes oníricas de cuando soñamos, y muchas veces las trasladarán al papel o en el caso, por ejemplo, de los pintores, pues a pinturas. En los vídeos anteriores vais a ver muchas imágenes que son muy desasosegantes y que son justamente imágenes del romanticismo. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los autores románticos españoles más importantes, que es José de Espronceda. Fue una figura fundamental del primer romanticismo español. De hecho, vivió ese periodo histórico turbulento de principios del siglo XIX. Estuvo condenado por Fernando VII por fundar una sociedad secreta, algo parecido a un partido político de hoy en día, para luchar justamente contra el absolutismo. Esa sociedad secreta se llamaba Los Numantinos. Vio como algunos de sus compañeros y amigos los mataban, les aplicaban la pena de muerte simplemente por ser considerados revolucionarios. Él mismo tuvo una vida muy romántica. En fin, estuvo enamorado de una mujer, ella estaba casada, ella se fue a Portugal con su marido, que era militar, él fue detrás de ella, subió por un balcón, se la llevó a España, vivieron juntos sin estar casados, tuvieron una hija, luego ya lo abandonó, y encima todo eso Espronceda lo iba contando en los periódicos, en forma de poema, pero en los periódicos. Dentro de la obra de José de Espronceda, probablemente la obra más conocida y la que reúne mejor muchas de las características del romanticismo, es esta Canción del Pirata que tenéis aquí. Canción es un poema, en el caso de Espronceda, que se publicó por primera vez en el año 1835. Me gustaría que la leyerais, y también me gustaría que escucharais la versión que Tierra Santa ha hecho de este poema, y que os fijarais en la cantidad de características del romanticismo que aparecen justamente en este texto.